noches, amigos televidentes, bienvenidos a la prensa de hoy. Nuestro compromiso semanal con la institucionalidad democrática de nuestro país, la República Dominicana. Empezamos con nuestro comentario de la semana. Perseguir delitos en las redes sociales es el título. Farideh Raful ha sido atacada de forma despiadada desde las redes sociales. La ministra de Interior y Policía, quien es ante todo mujer destacada, abogada y dirigente política, se vio compelida a destinar las horas previas al Día de las Madres, vaya el simbolismo, para anunciar el inicio de acciones judiciales contra depredadores del honor y la honra ajenas, la reputación y la intimidad personales que pululan a través de las redes sociales. Previamente, a mediados de mayo, un grupo de colegas de la prensa, integrado por Marino Zapete, María Cela Álvarez, Edith Febles y Altagracia Salazar, presentaron formales querellas penales ante el Ministerio Público contra varios supuestos influencers a quienes acusan de incurrir en actos de difamación, injuria y desinformación utilizando medios digitales y plataformas de comunicación. Estos hechos jurídicos, junto a otros precedentes que quedan en el tintero, revelan el auge del delito desde plataformas digitales creadas con la mera intención de influir negativamente en la opinión pública mediante contenidos orientados hacia la propaganda sucia, la desinformación, el lenguaje procaz y la propagación de noticias falsas. Al parecer, hay individuos accionantes de la Internet que desconocen o deliberadamente ignoran que en República Dominicana los derechos fundamentales, también conocidos como derechos humanos, están garantizados en la Constitución y en leyes internacionales. Derechos que se enumeran en el capítulo 1, capítulo 1 de la Carta Magna a partir del artículo 37 y que abarcan una amplia gama de libertades y protecciones, incluyendo el derecho a la vida, la dignidad, la integridad personal, la intimidad y el honor, entre otros. Tanto el derecho penal como el derecho civil establecen que en materia de delitos y cuasidelitos, cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Y los navegantes eventuales, difamadores, injuriosos y depredadores de las redes sociales no están exentos de esta premisa. Una premisa que está vigente en nuestro sistema de justicia. Aquí no se trata de que estas acciones reparadoras legalmente de daños contra la integridad personal pretendan restringir la libertad de expresión, que es un derecho inalienable reconocido en nuestra Carta Sustantiva y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que las campañas sucias desatadas desde las redes sociales contra líderes de influyentes grupos económicos que se han desvelado por el bienestar general de la sociedad dominicana, así como contra dirigentes políticos y personas de todos los niveles, han conducido al gobierno del presidente Abinader a tratar de frenar jurídicamente tales tropelías mediáticas. Pero cuidado, que la medicina no resulte peor que la enfermedad,
porque la libertad de expresión en redes sociales es fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad democrática, ya que permite la participación ciudadana y la discusión pública. No obstante, el Estado debe perseguir y sancionar a las sabandijas mediáticas que se escudan detrás de la libertad de las redes sociales para depredar la reputación ajena. Este ha sido nuestro comentario de esta semana. Perseguir delitos en las redes sociales. Hacemos una pausa. Hace 64 años, el 30 de mayo pasado, anteayer, viernes, se cumplieron 64 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. 64 años transcurridos desde aquella noche gloriosa en la cual cayó abatido en la autopista 30 de mayo el que condujo con mano férrea la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. 31 años de dictadura sangrienta, una dictadura que, comparándola con otras dictaduras similares latinoamericanas y europeas, está en los primeros lugares. En los primeros lugares en cuanto a haber cercenado todas las libertades humanas públicas necesarias para poder vivir en sociedad. Primero eso, la libertad de expresión no existía. La libertad de reunión tampoco. La libertad de tránsito mucho menos, porque había que decir, si usted emprendía un viaje de aquí a Santiago, usted tenía que decir en Villa Altagracia, en Bonao, en La Vega, hasta llegar a Santiago, a qué iba a Santiago, para qué y por qué. La gente no se desplazaba hacia el interior del país. Solamente la ocupaban los funcionarios del Estado y los allegados al régimen. Por eso fue tan fácil para el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo asesinar a las hermanas Mirabal, siguiéndola desde Salcedo hasta Puerto Plata, donde se dirigían para ver a sus esposos encarcelados por ser miembros del 14 de junio, a Manolo Tavares y otros. Era fácil porque las carreteras estaban sin gente, sin tránsito, solitarias. Y eso ocurría en todas las vías del interior de la República que unían ciudades con el interior. Todas las libertades públicas eran inexistentes durante la dictadura de Trujillo, todas, sin excepción. Las cárceles estaban llenas de aquel que pensaba diferente al régimen. La libertad de conciencia no existía, no era probable. No se podía susurrar con el vecino contra el régimen, porque usted no sabía si el vecino era Calié o un delator pagado del Servicio de Inteligencia Militar. La República Dominicana era una cárcel inmensa para los 2 o 3 millones de dominicanos que vivían en los 48,000 kilómetros cuadrados de la isla. Esto era una finca, propiedad del generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, que eran
los títulos más rimbombantes que él exigía que le prodigaran. Aquí no existía Congreso, porque él designaba por decreto a los senadores y diputados. Por decreto. Lo mismo ocurría con los alcaldes. Lo mismo ocurría con los gobernadores. Aquí no había elecciones. Y todas las elecciones tenía que ganarle a Trujillo o a quien él pusiera de candidato. Porque tenía presidentes títeres, el último de los cuales fue su hermano Héctor Rafael Trujillo Molina, y de vicepresidente a Joaquín Balaguer. Títeres, designados por dedos. Porque como él intentó asesinar a Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela, le puso una bomba en su coche allá en Caracas. Por eso la República Dominicana fue sancionada en 1960. La Iglesia Católica cortó vínculos con él, mató a las hermanas Mirabal y Trujillo se vio compelido a enfrentar las sanciones que le impuso la OEA, designando un gobierno supuestamente civil de apariencia democrática. Ahí vino la debacle de Trujillo. Habían varias conspiraciones para matarlo, pero triunfó la del grupo de Inver Barreras, Amiá Matió y todo lo que conocemos. Lo cercaron, lo emboscaron en la antigua avenida George Washington, hoy 30 de mayo, porque se dirigía ya con 60 y pico de años y privando en chulo, dueño de todas las mujeres, a ver una novia que tenía, que lo estaba esperando en su casa de San Cristóbal. Iba solo, con Zacarías, su chofer, porque él entendía que no necesitaba escolta para esa clase de desplazamientos nocturnos, porque sencillamente nadie se atrevería a atacar a Trujillo, y mucho menos a desplazarse por la carretera donde él se desplazaba. Ese régimen que confiamos en que jamás se repetirá en la historia futura de la República Dominicana, es un ejemplo de lo que no debe ocurrir y lo que la democracia dominicana no debe permitir. Hay algunos marchantes, para decir algo, que 64 años después de la tiranía se han puesto a alabar al régimen, a defender supuestas cosas buenas que hizo. Las cosas buenas que Trujillo eventualmente hizo jamás superan su bajeza, su criminalidad, su explotación del país, el terror que impuso. Nunca. Entonces comienzan a hablar. Todo lo que se hacía aquí era para loar a Trujillo. Todo lo que ocurría aquí. Aquí circulaban dos periódicos, un periódico, El Caribe, que lo fundó Trujillo en el 48, con unos testaferros que después se hicieron demócratas. El Listín Diario estaba cerrado, lo cerró
en los años 30, el periódico más viejo de la República Dominicana. Cuando Trujillo cayó, el Listín Diario estaba cerrado, no funcionaba. Pero el gobierno de Trujillo tenía un periódico que se llamaba La Nación. Y todo lo que salía tanto en el Caribe como en La Nación tenía que ser a favor de Trujillo, mediante el culto a su personalidad. Nunca antes se ha cambiado el nombre de una capital para ponérsela a un dictador en ejercicio. Eso pasó aquí. Le quitó el nombre histórico de Santo Domingo a la capital dominicana, que es un nombre que venía desde la colonia española, para ponerle Ciudad Trujillo. Eso fue un hecho insólito. Y a ese hecho fue posible por una cantidad de lavarderos y de seguidores del régimen que le pusieron el nombre a la capital dominicana. Ese era el colmo, ese fue el colmo del culto a la personalidad. Y Trujillo rompió con la Iglesia Católica en el 61, porque la Iglesia Católica se negó a reconocerlo como benefactor de la Iglesia. Había firmado el concordato con el Vaticano en el año 1954. Las relaciones eran más o menos llevaderas, pero la Iglesia Católica se le viró a Trujillo en el 60. Y este señor demandaba que la Iglesia Católica le diera el título de benefactor de la Iglesia. ¿Quiénes participaron institucionalmente en el derrocamiento de Trujillo? La Iglesia Católica fue un sector, el gobierno de los Estados Unidos es el segundo, que aportó armas incluso, y los patriotas que esa noche arriesgaron su vida y consiguieron la muerte pocos días después. Sobrevivió Inver Barrera y también Luis Amía Matió. Solo el nivel de libertad que existe actualmente en la República Dominicana y que el país ha ido construyendo desde el 61 hasta hoy justifica el ajusticiamiento de Trujillo. Y al propio tiempo obliga a la nación dominicana a oponerse a toda actividad pro-trujillista que pueda hacerse en este país, para curar y mantener y preservar la democracia dominicana. Porque la democracia tiene que defenderse contra aquellos individuos que se aprovechan de esas libertades para sembrar sus conductas dictatoriales y sus proyectos políticos de cara al resurgimiento del régimen, con una modalidad nueva, con una modalidad aparentemente democrática. La gesta de ajusticiar a Trujillo tiene que ser necesariamente después de la independencia nacional y después de la restauración y después del asesinato de Lili y toda esa gente, el acontecimiento político más importante de la historia dominicana del siglo XX. Si a Trujillo no lo mataban, no se sabe cómo hubiera continuado la historia dominicana, a quién él hubiera dejado ahí, porque ya tenía 61 años, 65, 66 años, cuando
cayó abatido de 6 disparos ahí en la avenida George Washington, o a quién hubiera dejado. Según la historia, hubiera dejado Joaquín Balaguer. Y ya todos sabemos quién fue Joaquín Balaguer. Nos vamos a una pausa. Continuamos con la prensa de hoy. El pasado jueves, el presidente Luis Abinader recibió las cartas credenciales de 7 embajadores, representantes de países amigos, que presentaron sus cartas y fortalecieron las relaciones con la República Dominicana. Entre ellos, el primero fue el nuevo embajador de Haití en la República Dominicana, el señor Fritz Longchamps. Fue un encuentro muy cordial, como es natural en el mundo de la diplomacia. Las cartas credenciales no están hechas para perturbar al interlocutor. Sin embargo, este señor Longchamps, después que terminó ese acto protocolar oficial, dio unas declaraciones que es bueno comentarlas. Primero, porque son unas declaraciones que marcan un tono diplomático de entendimiento entre los dos países. Contrario a unas declaraciones que dio hace poco el ministro de Defensa de Haití contra la República Dominicana y otras declaraciones que dio el representante de Haití en la OEA, esta declaración del embajador Fritz Longchamps es totalmente nueva, diferente. Y la prensa del viernes la recogió ampliamente. Y yo quiero destacar algunas expresiones que recoge el periódico Hoy. Ante todo, él pidió al gobierno dominicano, al presidente Abinader, que le diera un salvoconducto a 52 estudiantes haitianos que irán a Colombia y necesitan pasar por la República Dominicana, por Santo Domingo. Abinader respondió afirmativamente esa cuestión. Cuando salió del Palacio Nacional, él dio unas declaraciones a los medios, donde dice, entre otras cosas, que Haití respeta plenamente la soberanía dominicana y la política migratoria de la República Dominicana. Esto hay que destacarlo, esto hay que ponerlo en letra grande. Respeta plenamente la soberanía dominicana y la política migratoria de nuestro país. Eso significa que las supuestas denuncias, las denuncias sobre supuestos malos tratos que frecuentemente hacen las autoridades haitianas actuales contra la política exterior o la política migratoria dominicana son pura fantasía, son puros inventos. No obstante, Longchamps pidió que se garantice el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales vigentes entre ambas naciones. ¿Cuáles son esos acuerdos? Hay acuerdos para el comercio binacional fronterizo, hay acuerdos sobre política migratoria, hay acuerdos de intercambio comercial. El presidente Abinader firmó un acuerdo con el
asesinado presidente Jovenel Moïse, meses antes de que él cayera víctima del terror en su casa de Puerto Príncipe. Pero no sabemos si las actuales autoridades de Haití, que es un consejo presidencial, respetan ese acuerdo o qué pretenden hacer con él. Porque después de todo eso, de ese acuerdo que firmó el presidente Abinader con Jovenel Moïse, vino la construcción unilateral y violatoria del acuerdo de 1929 para la construcción de una represa sobre el río Masacre, que todos ustedes saben que enfrentó a los dos países en una situación bastante tensa, y a partir de ahí, junto con el deterioro interno de Haití, las relaciones entre los dos países se agravó, se deterioró aún más. Entonces, la postura del gobierno haitiano, a través de su embajador, que presentó carta credencial el pasado jueves al presidente, parece una modificación. ¿Cuáles son los convenios? La República Dominicana entonces debería ahora aprovechar y por lo menos pedirle a Haití una rectificación de esa agresiva construcción de la presa sobre el río Masacre, sobre el río Dajabón. El concepto o la definición de ese río dominicano, y que por ahí comience a mejorarse la relación. Él dice también que él valora positivamente, él no habla a título personal, él está hablando en nombre y en representación del gobierno actual de Haití, de ese consejo presidencial de 7 miembros. El apoyo expresado por el presidente Luis Abinader a los esfuerzos para restaurar la estabilidad de Haití. El presidente Abinader ha reafirmado el interés de su gobierno en contribuir con el restablecimiento de la normalidad en Haití, y me ha asegurado, dice Fritz Longchamps, que está haciendo todo lo posible dentro de sus capacidades. Es decir, la República Dominicana, su postura ha sido pedir una intervención militar de pacificación en Haití, lo cual se ha cumplido tímidamente con la intervención y la tropa que encabeza Kenya. Pero, según él, en ese propósito, Haití está de acuerdo con la República Dominicana, con Estados Unidos, con Canadá y los otros países que abogan por ello. A mí me parece que esto se llama una nueva actitud del gobierno de Haití con respecto a ese tema tan sensible como es acabar con las bandas armadas y pacificar a ese país, con la finalidad de organizar unas elecciones que fue el propósito primordial cuando se creó el Consejo Presidencial en Haití. Él aprovechó el encuentro con el presidente Abinader de unos 9 minutos para solicitar salvoconducto para 52 estudiantes haitianos que necesitan cruzar el territorio dominicano con destino a Colombia, a lo que el mandatario, el presidente Abinader, respondió positivamente. Este señor Fritz Longchamps no es un invento, no es una personalidad nueva en el mundo diplomático, es un diplomático experimentado y un profesional bastante bien formado. Primero, es un diplomático de carrera y licenciado en Ciencias Humanas y Lenguas Extranjeras. Lenguas extranjeras, habla español con fluidez. Obviamente habla su francés y el creol
habla también inglés, habla alemán. Entonces, este señor ocupó el cargo de secretario general de la presidencia de Haití entre los años 2006 y 2011. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Haití entre 1995 y 2001 y representante de su país ante la ONU. Estamos hablando de un funcionario de alto nivel, de bastante experiencia en las relaciones internacionales, con una sólida formación profesional y un carácter apacible, conciliador, capaz de llevar adelante negociaciones con la República Dominicana en representación de su país. Naturalmente, esto es un albur, porque mañana, así como hoy está Haití de tranquila, relativamente en términos del acercamiento a la República Dominicana, mañana puede tener una actitud completamente diferente, asusada por el gobierno haitiano, que cambia de camino, cambia de estrategia periódicamente hacia la República Dominicana. A veces luce con una agresividad exagerada, en otras ocasiones parece un poco pacífica, un poco diplomática, pero de buenas a primeras se desgasta a todos los organismos internacionales a denunciar los supuestos malos tratos que reciben sus connacionales en la República Dominicana. Él dice que está de acuerdo con la política migratoria dominicana. Eso hay que anotarlo, hay que tomarlo en consideración. Y eso es importante que lo haya dicho, porque el presidente Abinader no va a descontinuar las deportaciones. Ocurren casos como el que acaba de pasar en el barrio chino, con un operativo de migración donde las autoridades fueron atacadas y trató de impedirse que se llevara a cabo la deportación de más de 50 trabajadores ilegales en un negocio de nacionales chinos. Salieron a defenderlo, incluso dominicanos, salieron a agredir a las autoridades de migración. Eso no debe ocurrir, porque la República Dominicana tiene derecho, por su soberanía y por su preservación, a deportar a cualquier ilegal, no importa que sea haitiano, chino o lo que sea, desde nuestro país. Nos vamos a una pausa. Continuamos con la prensa de hoy. El presidente Abinader, siguiendo con los compromisos que contrajo con los demás presidentes que acudieron a la cita para hablar sobre el tema de Haití y la República Dominicana, ha convocado al Consejo Económico y Social mediante una comunicación enviada al señor Rafael Toribio, quien es presidente de esa entidad. Dice, en seguimiento a lo acordado en la reciente reunión con los expresidentes constitucionales Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, convocamos formalmente al Consejo Económico y Social para este martes próximo 3 de junio a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, para deliberar en su marco plural, en un marco plural democrático y estratégico sobre el tema. El tema es la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Y tiene varios puntos que están claramente delineados. Primero, la migración.
En segundo lugar, el comercio bilateral. El tercero, el desarrollo de las comunidades fronterizas. El cuarto, la seguridad nacional. El quinto, las relaciones internacionales. El sexto y último, los asuntos laborales. Son 6 puntos cruciales para nuestro país que, como vemos en pantalla, estos 4 líderes que han gobernado la República Dominicana en los últimos 29 años se van a reunir con el Consejo Económico y Social, que es un órgano integrado por entidades privadas que influyen en la opinión pública y cuyas opiniones son importantes tanto desde el punto de vista laboral, profesional, social y jurídico sobre la situación y las relaciones con Haití. A mí me llama la atención la descripción del título principal, la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Dice el presidente que la magnitud del colapso institucional haitiano, el control de bandas armadas, la emergencia humanitaria y los flujos migratorios irregulares exigen la construcción de una visión nacional articulada. Por ello, convocamos a los sectores representados en el Consejo Económico y Social, el CES, a participar en este espacio de diálogo enfocado en los temas que él describe más abajo. En materia de migración, por ejemplo, que es el punto número 1, la presión migratoria, dice el presidente, desde Haití, afecta profundamente nuestros sistemas públicos, el orden social y el mercado laboral. Es necesario establecer un marco firme para el cumplimiento legal que garantice el control fronterizo, la seguridad nacional y una política migratoria que responda al interés nacional. Vamos a ver qué dice abajo el punto 6 sobre asuntos laborales, porque este es un tema crucial a la hora de construir una política de contención hacia la inmigración ilegal, porque si los ilegales encuentran facilidad de trabajo en la República Dominicana, pues nunca disminuirá la migración ilegal, pues se convierte en una fuente de financiamiento para el país que envía a esos inmigrantes y, en segundo lugar, le quita empleo a los dominicanos. En materia laboral, dice el presidente en su carta al señor Toribio, la participación en el empleo de ciudadanos haitianos en nuestro territorio debe realizarse bajo un esquema respetuoso del marco jurídico, ordenado, transparente y controlado, que combata la informalidad, proteja a los trabajadores dominicanos y preserve los derechos humanos. A mí me da la impresión de que este es el tema más conflictivo de todo lo que hay, los asuntos laborales, porque en esta parte van a chocar de frente con un sector empresarial que a nivel de empresas medianas y pequeñas se nutre, se abastece su empleomanía de muchos haitianos ilegales, por razones primeramente de bajos salarios. Esta convocatoria del CES al CES representa un llamado a la madurez democrática, a la búsqueda de consensos y a la formulación de una estrategia de Estado para uno de los desafíos más complejos y prolongados de nuestra historia contemporánea. En el marco
de los asuntos laborales, hay una legislación en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece que la nómina de las empresas debe contener 80% de trabajadores dominicanos y un 20% de extranjeros. Es lo que se conoce como la fórmula 80-20. De cada 10 empleados, 8 tienen que ser dominicanos y 2 extranjeros. Eso debe aplicarse en cualquier actividad económica de nuestro país, empezando por la construcción, por la agricultura, en el servicio doméstico y en todo lo que concierne a la labor productiva de nuestro país, pero nada de eso se cumple. Hay lugares donde se da el 50% y a veces la mayoría de extranjeros. Y eso repercute negativamente en la estabilidad económica de nuestro país, porque la economía dominicana se ha hecho dependiente de la mano de obra haitiana en el contexto de la industria cañera, en el contexto de la agricultura normal, en el contexto de la construcción. Esos tres renglones son críticos a la hora de enfrentar la participación de extranjeros, de indocumentados haitianos en el trabajo de nuestro país. Hay una legislación clara en ese sentido, pero no se cumple. Y no se cumple porque los empresarios no quieren cumplirla. Así de sencillo. ¿Cuáles serán las alternativas que se buscarán para ello? Hay que obligar a los empresarios a cumplir con eso. Los dominicanos le han salido huyendo, muchos dominicanos le han salido huyendo a esos empleos, a esos trabajos. Han preferido irse al extranjero. Por eso usted encuentra ciudades como Nueva York y Madrid llenas de dominicanos, muchos de ellos ilegales, porque no quieren trabajar, nunca han trabajado de hecho de forma masiva en la industria cañera. Trabajaban así en la industria cañera cuando los haitianos no eran contratados, pero los dominicanos no trabajan en la industria cañera ni trabajan en la agricultura. Han dejado el trabajo agrícola en manos de haitianos y se han ido para el extranjero. Ese es uno de los problemas más graves que tiene la agricultura en nuestro país. Hay números muy claros sobre eso. Y yo pienso que ese es el tema álgido en los debates que abordará, que asumirá el Consejo Económico y Social, convocado ya por el presidente Abinader, para tratar los temas concernientes a la relación y a la crisis haitiana como expresión y como manifestación en la República Dominicana. Tareas como las relaciones internacionales son fáciles de cumplir, fáciles de abordar y de discutir. Dice que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad frente a la difícil situación haitiana. República Dominicana, es una reiteración, no puede ni debe cargar sola con la consecuencia del colapso del vecino país. Eso lo sabemos, en eso estamos de acuerdo. Es urgente, dice el presidente, reposicionar nuestra narrativa ante el mundo con claridad, evidencia y liderazgo unificado. Lo importante es que el país está consiguiendo últimamente la solidaridad internacional en este sentido a partir del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo canciller, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado aquí y ha respaldado la política migratoria y todo lo que hace el gobierno dominicano con respecto a Haití. Él tiene un enfoque dominicano sobre el tema de la situación haitiana.
Hemos llegado al final de nuestro programa La Prensa de hoy, de esta semana. Los invito nuevamente a estar conmigo el próximo domingo. Hasta entonces.